Hola, les habla Andreina, creadora de Self Academy, y les digo que soy intensa de nacimiento y de profesión. Creo fielmente que para crecer es esencial mirar para adentro. Por eso promuevo el autoconocimiento, la aceptación propia y la vida consciente. ¿Que cómo lo hago? Bueno, empiezo por mí y procuro yo misma salir del piloto automático y vivir mi propio proceso de crecimiento. En el camino voy compartiendo todos los ejercicios y reflexiones que me voy encontrando y con eso espero inspirarte a construir tu propio camino de crecimiento. He creado Self Academy porque quiero conectar con personas que estén en las mismas que yo y compartir nuestras experiencias. Si eres una de ellas, pues te invito a conectar suscribiéndote al canal de YouTube, siendo parte de la comunidad en Instagram en @self.academy y escuchando este podcast en iTunes, Spotify o YouTube. Así que sin más preámbulo, ¡vamos allá! Hola chicueliños, bienvenidos a otro episodio de Miramos Pa' Dentro, el podcast donde ser intenso es cool y donde somos muy intensos. Hoy quiero hablarles de 5 pensamientos o creencias que yo siento que a lo largo de mi camino he tenido, que estoy trabajando y que creo que al tenerlas pues me han de alguna manera limitado o no me han ayudado pues a lograr las cosas que quiero. Me han centrado como en una visión un poco irreal de la vida, me han colocado o me han hecho ver la vida desde una perspectiva que quizás no es lo más positiva o de aceptación, porque al final no se trata de ser positiva o negativa, sino de aceptación de lo que es. Y que no es el pensamiento en sí, y esto quiero que también quede como claro, no es el pensamiento en sí lo que nos hace ver la vida de alguna manera o de otra, porque a la larga el pensamiento y la creencia siempre de alguna forma u otra va a estar allí. El tema es la identificación con ese pensamiento, qué tanto eres capaz de observar el pensamiento versus dejarte llevar por el pensamiento y que el pensamiento pues sea como tu himno, tu manera de ser o algo que no te cuestiones porque crees que es y por ser es la verdad y eso es lo que te define y por tanto de alguna manera renunciar a ese pensamiento sería como renunciar a ti mismo y entonces no renuncias al pensamiento y vives de ese pensamiento, ¿sabes? Entonces no es tanto el pensamiento o las emociones o las creencias lo que nos hacen sentir o ver la vida de una manera diferente. Es nuestra identificación con ese pensamiento y qué tanto sabemos o no separarnos de nuestro ego. Y bueno, para contarles un poco, yo escribí aquí 5 que siento bueno, que de alguna manera no me han potenciado completamente. Y se los quiero comentar para ver si les resuena, para ver si se sienten identificados, si es algo que su ego también de alguna forma les dice. Y bueno, y trabajarlo desde allí. El primero es, las cosas deben ser de una manera específica para estar bien. O sea, es como que tengo en mi cabeza, o mi ego tiene como ya premeditado, qué cosas tienen que pasar para que yo pueda decir que tengo una vida plena o tengo una vida feliz. Entonces siempre está como a la expectativa de algo que tiene que cambiar, de algo que se tiene que dar en el futuro, de algo en donde, o sea, de una manera de crecer, de un punto de crecimiento al que tengo que llegar, una expectativa que tengo que cumplir o una persona que me tengo que convertir para poder llegar a esa felicidad, a esa plenitud prometida o a ese propósito de vida y todas esas cosas que de alguna forma hemos puesto allí como para motivarnos muchas veces, pero que si no lo sabemos ver con claridad o no sabemos distinguir entre el ego y nosotros mismos, se puede volver más bien un punto en contra en lugar de hacernos crecer. Porque entonces al centrar nuestra visión en el futuro o en eso que vamos a lograr conseguir y que va a determinar nuestra felicidad futura, entonces como que nos sentimos, bueno, entonces lo que estoy viviendo ahora no vale la pena, lo que estoy viviendo ahora
más bien está alejado de esa visión de felicidad y entonces me desconecto de lo que soy y de mi proceso en este momento y de lo único que tengo, que es este momento presente y de mi vida, por esa idea irreal de que algo va a pasar en el futuro que me va a cambiar y que por fin me va a dar la felicidad. Pero el problema es que cuando pase eso entre comillas, que yo siento que tiene que pasar para poder ser feliz, entonces posiblemente para ese momento ya voy a tener otra expectativa, otro logro que quiero conseguir, porque el ego es de naturaleza inconforme, como ya lo hemos hablado. Entonces, claro, nunca va a estar ese disfrute y esa plenitud, entre comillas, o esa felicidad, porque siempre estamos buscando algo más allá. Entonces, eso es un pensamiento que de alguna forma me limita. Segundo pensamiento, si lo siento es porque es verdad. Y esto es algo que puede venir con la cultura, puede venir con la crianza. Eso de que confías ciegamente en tus emociones. Eso no es del todo real y por eso es que tenemos que incrementar nuestro nivel de presencia para saber cuándo la emoción está viniendo desde el ego, desde patrones de pensamiento o creencias que hemos establecido, saludables e insaludables, y cuándo está viniendo desde el ser, desde un instinto que viene más profundo, que no está atado a ningún juicio, a ningún prejuicio o a ninguna creencia o que venga desde el ego, que venga desde una interpretación de la realidad. No es tan fácil de distinguir, yo ni siquiera estoy segura de si yo he llegado a ese punto de distinguirlo, pero sí sé cuando una emoción está viniendo de un prejuicio, de una creencia, de un estereotipo, de un patrón de pensamiento que he tenido y en definitiva de mi ego, de mi mente egótica. Y es importante entender esto porque ya sabemos, por lo que hemos visto en otros episodios y lo que hemos visto en la cuenta, en lo que sea, sabemos que a lo largo de nuestra vida, desde que somos pequeños, vamos asimilando e interpretando nuestro mundo de una manera y vamos adquiriendo patrones de pensamiento y fortaleciendo esos patrones de pensamiento que muchas veces no son saludables, que a la larga cuando nos hacemos adultos, si no sabemos distinguir entre nosotros y nuestro ego y esa mente que se ha ido formando y que ha ido asimilando todas esas cosas con nuestro permiso consciente o no, entonces si creemos todo lo que está allí, pues caemos en rutinas muy poco saludables que vienen como consecuencia de esos patrones. Y allí es cuando, bueno, obviamente vienen reacciones, vienen actitudes, nos sentimos que nuestra mente nos domina, sentimos que no podemos tomar nuestras propias decisiones muchas veces y que lo que tenemos en nuestra mente es más fuerte que nosotros mismos. Cuando entendemos que el hecho de que nosotros lo sintamos no necesariamente quiere decir que es verdad, entonces estamos abriendo como una puertecita a través de la cual podemos llegar a un mayor nivel de conciencia y podemos observarnos a nosotros mismos desde arriba y entender, ya va, esta es una manera de ver la realidad que viene de todas mis creencias y de todos mis patrones de pensamiento. Esos pensamientos generan esta emoción que muchas veces es aleatoria o muchas veces tiene tanto que ver con un patrón negativo que pues si me dejo guiar por la emoción plenamente voy a caer en ciclos poco saludables, voy a perjudicar mis relaciones interpersonales, voy a perjudicar mi crecimiento profesional o mi crecimiento interno. Entonces el poder verlo con cierta objetividad es lo que nos da la capacidad de trabajarlo desde un nivel mayor de conciencia y de poder separar y organizar lo que está en nuestra mente para escoger con qué nos quedamos y con qué no al momento de hacer o de tomar una decisión. Pero para poder acceder a ese nivel de conciencia, lo primero que tenemos que pensar es, no necesariamente porque lo sienta, quiere decir que es verdad. O lo que se traduce también en, no confíes ciegamente en tus emociones. Hay emociones que son aleatorias, hay emociones que definitivamente nos están diciendo algo y tenemos que prestarle atención, pero hay otras emociones que igual tenemos que prestarles atención, pero no podemos darle tanto crédito o no podemos dejarnos arrastrar por ellas y llevarnos desde la impulsividad a reaccionar
completamente. Eso no quiere decir que debamos evadir la emoción o que debamos pretender que la emoción no está, ignorarla porque no es saludable o porque no queremos tenerla. No es eso. Es vivir la emoción, es decir, igual hacemos conciencia de la emoción, observamos cómo se comporta en nuestro cuerpo, observamos de dónde viene, de qué patrón de pensamiento viene. El punto es que decidimos qué decisiones tomar y cómo reaccionar, si le damos o no poder a esa emoción para que nos consuma o para que determine la manera como nosotros reaccionamos y tomamos decisiones. Es mantener tu autonomía como ser y ser capaz de observar la emoción, vivirla sin ignorarla, pero también tomar decisiones conscientes que no necesariamente vengan desde la impulsividad que la emoción te está causando. Tercer pensamiento. Soy lo que pienso que soy. Verga, este es así como que es como, como, no sé, llevarle la contraria a Descartes de pienso y luego existo. Es entender que somos un ser más allá de nuestros patrones de pensamiento. Entender que somos un ser más allá de nuestro ego, que muchas veces los patrones de pensamiento nos dicen cosas negativas sobre nosotros mismos. Está, por ejemplo, el síndrome del impostor, el que te hace creer que no tienes suficiente talento para realizar algo, para lograr tus objetivos, o el que te dice que tu físico no es suficiente, o el que te dice que tienes que hacer ciertas cosas para lograr ganarte la atención de otros, o el reconocimiento. O sea, hay patrones de pensamiento que están basados en miedos, en inseguridades, y que lejos de potenciarnos, nos limitan, pues, y no nos hacen crecer. Cuando pensamos que somos lo que pensamos, entonces estamos en un problema, porque nos identificamos con nuestro ego, le damos toda la razón, creemos que esa es la verdad absoluta y por ende estamos en una posición en donde es muy difícil manejar o modificar esos patrones de pensamiento o incluso crear patrones de pensamiento nuevos que sean más saludables, porque a veces no se trata de eliminar los que están, a veces se trata de crear pensamientos paralelos más saludables y fortalecer esos con evidencias reales que desmonten los que ya tenemos como creencias base. Así que no soy lo que pienso que soy, entiendo que mis pensamientos y mi autoimagen vienen de una cantidad de patrones y una cantidad de creencias que he tenido a lo largo de mi vida, que algunas me potencian, que algunas me limitan y que es importante observarlas y entender que puedo tener un nivel de conciencia y ser alguien independientemente de ellas. Restarles importancia, escucharlas, observarlas, ver cómo me afectan, pero restarles importancia y decir, ¿sabes qué? Tomo decisiones diferentes independientemente de lo que mi mente me está diciendo, porque entiendo que viene de este lugar, entiendo que viene de esto que pasó y que no necesariamente es una verdad absoluta, sino que es como yo he visto mi realidad automáticamente desde allí. Pero se puede cambiar, se puede ver diferente. Cuarto pensamiento. La felicidad la obtendré cuando. Este es parecido al primero, solo que en el primero, que era las cosas deben ser de una manera específica para estar bien, es como, está más relacionado como con esa inconformidad de lo que es ahora, ¿no? De estar siempre viendo lo negativo, de estar diciendo, ay, es que esta casa es muy pequeña, entonces no soy feliz hasta que esta casa no sea más grande. Ay, es que estoy trabajando en un lugar que no me gusta, entonces no voy a ser feliz hasta que no cambie el lugar. Entonces es como un foco muy negativo de la realidad en lugar de tener un foco quizás neutro de aceptación de lo que es, mientras cambias, mientras modificas hacia lo que te gustaría más. No quiere decir que no puedas mejorar, la cosa es que mientras mejoras, aceptes y disfrutes o aprecies lo que estás teniendo en este momento. En el cuarto, que es la felicidad la obtendré cuando, es más que todo, y creo que nos afecta muchísimo a nosotros los que queremos como crecer, emprender,
con toda esta nueva onda de tener un propósito, de querer crecer, de querer lograr objetivos que vayan más allá, que vayan realmente relacionados con lo que nos apasiona. Entonces tenemos como una cierta impaciencia y queremos que las cosas se den ya y no apreciamos el proceso. Y me incluyo en todo momento porque es algo que me está pasando y quizás en menor medida ya porque lo he estado trabajando, pero que me afectó muchísimo hace poco cuando empecé Self Academy, que es como esa necesidad de que los resultados se den ya, de que esté viviendo una vida diferente ya y que los proyectos y los planes que me he trazado, que son llamativos, que obviamente me motivan, se terminan convirtiendo como en una especie de enemigo si no logras verlo desde una manera más saludable y si te atas al pensamiento de que solamente cuando consiga ese objetivo es que yo voy a ser feliz. Por eso es tan importante desmontar este tipo de pensamiento y saber que es importante tener planes, es valioso sentirte motivado por lograr objetivos, pero que un objetivo va a venir tras de otro y que la verdadera vida está en el disfrute del paso a paso, en el disfrute del aprendizaje, de la caída, de cuando te levantaste y de cuando te caíste en el logro de ese objetivo. Porque tenemos la ilusión de que cuando logremos el objetivo, pues vamos a sentir la felicidad máxima. Pero eso es mentira, porque como les decía, cuando logremos un objetivo vamos a tener otro. Entonces no nos vamos a vivir siempre como en un abrir y cerrar de ciclo en el que si no sabemos observarlo y si no sabemos disfrutar el presente, entonces nunca logramos conectar con lo que realmente tenemos, que es este momento. Y el quinto es un pensamiento que también reflexioné recientemente y es, debo cambiar mi mente para poder crecer. Quizás muchas personas estarán en desacuerdo, quizás no es tan blanco o negro, bueno, con seguridad no es tan blanco o negro. ¿A qué me refiero con esto? ¿Y cómo lo vivo yo? Posiblemente otras personas lo vivan diferente y eso está bien. Como yo me identificaba con mi mente, pensaba que éramos el mismo ser, siempre pensé que tenía que modificar todo lo que no me gustara de mi mente para poder lograr ese estado de plenitud, ese estado en donde soy realmente quien quiero ser y soy más libre, porque no estoy atada a pensamientos tan negativos. Entonces, ¿cuál era mi posición? Bueno, entonces como los pensamientos negativos me están afectando, entonces tengo que cambiar los pensamientos negativos para poder ser feliz o para poder llegar a ser más libre y a ser quien realmente quiero ser sin tantos miedos, tantos complejos, tanta ansiedad. A medida que lo he ido trabajando, me he dado cuenta y he estado reflexionando que no necesariamente se trata de cambiar por completo tu mente, sino más bien de lograr tener ese nivel de conciencia superior para observar tu mente tal cual es y restarle impacto a lo que no te hace bien. No quiere decir que el pensamiento negativo no va a seguir estando allí, es que tú tienes la capacidad de ser consciente o de tener un nivel de conciencia superior que te permite seleccionar con qué pensamiento te quedas, a qué pensamiento le haces caso, con qué pensamiento construyes y tomas decisiones para, sí, de alguna forma construir tu vida, tu futuro, tus relaciones, tanto interpersonales como contigo mismo. Y creo que esa es una perspectiva que ayuda y que a mí en lo personal me ha aliviado tener. Porque cambiar nuestra mente es muy difícil. Cambiar nuestra mente es complejo y puede ser algo que si logramos hacer, pues lo logremos dentro de muchos años. ¿Y en el camino qué? En el camino seguimos juzgándonos, seguimos culpándonos por cada vez que nuestra mente nos afecta, cada vez que nuestro ego nos hace decir, hacer o sentirnos de determinada manera. Y entonces nos sentimos mal por ser como somos. Porque fíjate el lenguaje, por ser como somos. Esa es una frase en donde me estoy identificando con el ego y estoy diciendo soy mi ego. Entonces no es entender que existe una parte de mí que siempre va a buscar
tener un impacto o influenciar mis acciones, influenciar la manera como yo me siento e influenciar las decisiones que tomo, y que al yo observarla voy a poder de alguna forma tener mayor control e invertir la ecuación de una manera que no sea esa fuerza mental la que me está controlando o dominando, sino que en vez de reaccionar automáticamente a ese impulso, reacciono conscientemente y decido qué pensar, qué hacer y qué decisiones tomar a partir de una observación consciente y de un grado de presencia ante lo que está pasando dentro de mi mente. Y lo bonito es que a medida que eso ocurre, somos capaces de irle restando impacto a ese pensamiento, y poquito a poco ese pensamiento pierde fuerza y a la larga va teniendo pues mucha menos presencia en nuestra vida y nos va afectando mucho menos, porque nosotros tenemos mayor control, mayor dominio, y nuestro ser tiene mayor presencia que nuestra mente. Entonces, claro, a medida que vamos trabajando la mente, también vamos disfrutando el proceso, porque no se convierte en una lucha entre yo y mi mente, sino que es una observación constante, y cualquier impulso de la mente se convierte en una oportunidad de crecimiento y no en una razón para sentirme culpable o en una caída. Porque muchas veces cuando volvemos a cometer el error que tanto hemos hablado en las sesiones con el psicólogo y volvemos a caer en lo mismo, lo vemos como que, coño, otra vez caí, otra vez yo, qué fastidio, pero ¿por qué? Nunca voy a lograr mejorar. Y es la culpa y es la sensación y la frustración de que entonces eso nunca va a cambiar. En cambio, si lo vemos desde la separación entre yo y mi ego, entonces yo digo, bueno, volvió mi ego a dominarme. ¿Cómo puedo retomar mi nivel de presencia? ¿Cómo lo puedo ver toda esta situación como una oportunidad para yo ganar mayor presencia y volver a trabajar en mi observación interna? Y eso es lo valioso, y creo que por eso sentí como la necesidad de compartir estos 5 pensamientos muy personales que he tenido durante mi propio camino de crecimiento, y que, bueno, he visto que al trabajar en desmontarlos, el camino se ha hecho mucho más manejable, disfrutable, aprecio más lo pequeño y lo valioso del momento presente, y aprecio más también mi propio ser y mi propio ego, incluso sin tanta culpa, sin tanto complejo, tantas inseguridades. Y por eso también los resultados son más efectivos y los cambios son un poco más tangibles, porque no estás alimentando el conflicto mientras tratas de sanarlo. O sea, en el camino de crecer, de descubrirte a ti mismo, no estás en un ir y venir de culpa, complejo, ¿sabes? De estarte aumentando tu nivel de inseguridad y tu sensación de culpa, sino que lo haces desde la aceptación, desde la calma y desde la tranquilidad, y desde la completa apreciación de tu ritmo y aceptación de quién eres y de qué tienes por dentro, para poder tomarlo, observarlo, ganar presencia y crecer. Así que bueno, espero que les haya ayudado y que les sirva para cuestionarse también cuáles son esos 4, 5, 3 pensamientos o barreras mentales que ustedes están colocando también para crecer, si coinciden con las mías, si son diferentes. Es valioso todo, pues para eso el cuestionamiento es tan valioso, y me encantaría si compartieran conmigo de alguna u otra manera, por mensaje directo, por comentario en video de YouTube o por X comentario en Instagram, que me compartieran qué cosas van descubriendo y qué se van cuestionando en el camino. Los quiero mucho, les mando un abrazo, feliz semana y nos vemos el próximo martes. Chao, chao.